Para entender el estado de cambios en la situación financiera debemos de partir de la comparación de dos balances generales. En este ejercicio tenemos un año base, que es el año anterior, que sería el 2010, comparado contra el año reciente, que es 2011. Si nosotros comparamos todas las cuentas del activo circulante, tendremos que esta cuenta de bancos tenía 1,517 pesos en el 2010 y 1,000 pesos en el 2011. Por lo tanto, al hacer un análisis horizontal, decimos que tenemos 517 pesos menos. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos como origen o algo que genera más dinero o aplicación, que sería en qué se gasta, y tendríamos menos dinero. En este caso, un origen va a ser todas las cuentas que generen menos activo, más pasivo, más capital. Y aplicación es más activo, menos pasivo, menos capital. Nuestra cuenta de bancos tiene 517 pesos menos, por lo tanto es un origen por 517 pesos. Luego podemos analizar la segunda cuenta de efectivo, que se llama inversiones temporales. Nosotros teníamos en el año base 2,079 pesos y ahora tenemos 9,177. Esto significa que tenemos un aumento por la cantidad de 7,098 pesos y al ser más activo se considera una aplicación. De esta manera tenemos que calcular la diferencia o el análisis horizontal de cada una de las cuentas. Ojo con las cuentas de depreciación acumulada. ¿Qué significa? Estas cuentas son cuentas negativas o que restan al activo principal, que en este caso es el equipo de transporte. Por lo tanto, cuando yo saco la diferencia, el primer dato que no debo de analizar es que son cantidades negativas, porque por su misma naturaleza tienen que restar al activo principal. Entonces, únicamente analizo 1,089, no menos 1,089, sino 1,089 del año 2010 a 3,258 del año 2011. Esto significa que la depreciación está aumentando. Al decir que aumenta, podríamos decir que esta cuenta es una aplicación. Sin embargo, al ser una cuenta negativa, en lugar de clasificarse como aplicación, se clasifica como origen. Pasa la misma situación con las amortizaciones acumuladas de los activos diferidos o activos intangibles. En este caso tengo 250 pesos del año 2010 a 500 pesos del año 2011. Ese aumento no se clasifica como aplicación, sino se queda en un origen. Luego partimos con las cuentas de pasivo como acreedores, que en este caso tenemos en el 2010 4,050 pesos y 1,000 pesos en el 2011. Por lo tanto, hay una disminución de pasivo. Disminución de pasivo hace que se clasifique en aplicación. Todas y cada una de las cuentas de este estado financiero tienen que ser valoradas para determinar entonces los totales. Cuando yo tengo los totales, en este caso el total de pasivo y capital, tengo que decir que la suma, en este caso de orígenes, es 28,247 y la suma de aplicaciones es 28,247, que no es más que sacar todas las diferencias del análisis horizontal. Una vez que tengamos estos datos, lo que yo tengo que hacer es analizar cómo se va a integrar en el estado financiero. Y entonces decimos que las cuentas de efectivo, en este caso bancos e inversiones temporales, no se van a considerar al ocuparse como origen o aplicación, porque esta es la base de comparación. Vamos entonces a incluir todas las cuentas que están determinadas como cuentas por cobrar, inventarios, equipo de transporte. La depreciación lleva una forma de acomodarse, ahorita se los explico, las amortizaciones también, y en este caso hay otras cuentas que no vamos a tocar, que se llama resultado de ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio. Podríamos decir entonces que estas cuentas no se consideran dentro de origen de aplicación como se considerarían todas las demás que tenemos en este ejercicio. Entonces, vuelvo a resumir, no ponemos utilidad del ejercicio, ni resultado del ejercicio, ni amortizaciones acumuladas, ni en su caso las depreciaciones acumuladas, ni las cuentas de efectivo. Cuando hacemos nuestro estado financiero, vamos a partir de origen, es más pasivo, más capital, menos activo, y aplicaciones más activo, menos pasivo, menos capital.
Y el formato dice que tenemos que partir de la utilidad del ejercicio. Cuando hablamos de esta utilidad del ejercicio, tiene que ser la utilidad del ejercicio reciente. En este caso, nuestra hoja de trabajo nos determina que la utilidad del ejercicio reciente del 2011 es 6,341. Ese es el dato que vamos a considerar para poner acá. Y luego nos pide el formato que acumulemos depreciaciones y amortizaciones. ¿En qué se basa esto? Si la depreciación del año base al año reciente está aumentando, entonces esta cantidad de 2,169 se suma. Si la amortización también aumenta, esta cantidad de 250 pesos se suma. De tal forma que yo tengo que sumar la utilidad de 6,341 más 2,169 más 250 para llegar a los cargos que no requieren de recursos, que es 8,760. A esta cantidad le vamos a sumar todas las cuentas que son origen, que de acuerdo a nuestra hoja de trabajo no son ni utilidad del ejercicio, ni resultados acumulados, ni la amortización, ni la depreciación, ni las cuentas de efectivo. Y nos quedan cuentas por cobrar, obligaciones, cuentas por pagar a largo plazo. Sumamos y son 18,970. Por lo tanto, el total de recursos o el dinero que ingresó la empresa es 8,760 más 18,970 igual a 27,730. ¿En qué lo gastó la empresa? En estas aplicaciones. Inventario sería la compra de mercancía, en compra de equipo de transporte, en adquirir intangibles, en pagar a los acreedores y en pagar a los proveedores. La suma de estas aplicaciones o salidas de dinero dan 21,149. Por lo tanto, nosotros ingresamos 27,730 y gastamos 21,149. Esto nos da una diferencia de 6,581. Positivo. Quiere decir que la empresa ingresa más de lo que gasta. ¿Cómo compruebo esta cantidad? Con estas dos cantidades que están en mi hoja de trabajo, la suma de bancos más inversiones temporales. Y entonces digo, en el año base yo tenía 1,517 en bancos más 2,079 en inversiones temporales. La suma de estas dos cantidades es el dato que ponemos en esta hoja y se llama saldo al inicio del ejercicio de efectivo por 3,596. Y lo que tengo en el 2011, que es el año reciente, de 1,000 más 9,177, es lo que suma acá 10,177. Si analizamos, empiezo con 3,596 y termino 10,000 con 10,177. Por lo tanto, hay un incremento de efectivo de 6,581. Exactamente la diferencia entre los orígenes y las aplicaciones. Esto significa que la empresa tiene más dinero que el año pasado. Y si queremos analizar cómo consiguió el dinero, lo consiguió cobrándole a los clientes, consiguiendo una deuda por obligaciones y adquiriendo una deuda a largo plazo. ¿Y en qué lo gastó? En la compra de mercancía, en la compra de equipo de transporte, en adquirir intangibles y en pagar a los proveedores. Al final terminamos con las firmas de quién elabora y quién autoriza el estado financiero. Hola amigos de Contador Contado, regresamos nuevamente. En este video les voy a explicar ahora lo que es el estado de resultados, complementando al video anterior que era el balance general o el estado de posición financiera. Vamos a comenzar con lo que es el estado de resultados y también conocido como el estado de pérdidas y ganancias. Antes de iniciar, quiero invitarlos por favor a que se suscriban al canal, ya que gracias a esto nosotros podemos traerles semana a semana más videos donde les podamos explicar lo que son los conceptos básicos de contabilidad, donde poco a poco vamos a ir subiendo de nivel para que tú puedas ser un gran financiero. Vamos a comenzar entonces con lo que es el estado de resultados. Y primeramente, ¿qué es el estado de resultados? Bueno, el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias se utiliza para saber cuánto hemos ganado en un negocio. Primero, se compone de diferentes rubros y el principal de todos es las ventas, es decir, eso que nosotros vendimos, eso que a nosotros nos costó mucho trabajo poder sacarle al cliente dinero. Lo segundo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el costo de ventas y finalmente, como ya lo vieron, los gastos, es decir, primero el costo de ventas, que es lo que nosotros realmente nos costó poder venderle eso a nuestro cliente de manera muy directa, como la mano de obra o la materia prima.
Luego viene la parte de los gastos, y dentro de los gastos encontramos 3 rubros principales, que son los administrativos, que son los de ventas y finalmente los financieros. Es importante que se puedan identificar estos 3. ¿Y por qué? Bueno, porque los 3 son de departamentos diferentes. Por ejemplo, en los administrativos podemos tener sueldos y salarios, que no es lo mismo que la mano de obra. Es muy importante la diferencia. Luego viene la parte de venta. La parte de venta pueden ser gastos de publicidad o pueden ser gastos por haber hecho alguna otra cosa para vender eso que nosotros le vendimos a nuestro cliente, por así decirlo, ¿sale? Luego viene la parte financiera, que aquí puede ser como los intereses que pudiéramos estar pagando a una institución financiera, ya sea porque nos fondeó, porque nos prestó dinero para iniciar nuestra empresa, etcétera, etcétera. Finalmente viene la parte de impuestos. La parte de impuestos es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad. Dentro de diferentes países existen muchas clases de impuestos que ya lo estaremos tocando aquí en este mismo canal, pero ahorita es importante que se entienda que es el impuesto a la utilidad para poder llegar finalmente a lo que es el resultado. El resultado es lo que nos interesa, es lo que nos va a decir a nosotros si estamos perdiendo o si estamos ganando en un negocio. Y si estamos perdiendo en un negocio, pues no es un negocio y no valdría mucho la pena seguirlo teniendo, pues operando. Ahora, viene la segunda parte y la pregunta del millón. ¿Cómo saber si la empresa ha ganado o ha perdido dinero? Bueno, pues aquí viene lo más importante. Primero es las ventas. Las ventas nos van a decir todo. Para poder nosotros obtener nuestras ventas netas, siempre tenemos que descontarle lo que son los descuentos sobre ventas o las rebajas. Esto es muy común, por ejemplo, en los departamentos de ropa, donde en los meses de julio, cuando es el adiós a las mercancías o en Navidad, se genera mucho lo que es el descuento sobre las ventas o las rebajas. Entonces, para nosotros poder tener nuestras ventas netas, tenemos que considerar lo que son los descuentos sobre las ventas. Posteriormente viene el costo de ventas. El costo de ventas son todas las erogaciones o todo el dinero que sacaste para poder efectuar y fabricar un producto o servicio de manera directa y que utilizaste para podérselo vender a tu cliente. Es, digamos, lo que a ti te costó generar o fabricar un producto y que fue el que le vendiste a tu cliente. Ahora, para poder obtener la utilidad tenemos que considerar lo que son las ventas menos el costo de ventas y de ese modo tener la utilidad bruta o la utilidad en ventas. No te preocupes si en tu país lo utilizan como utilidad bruta o como utilidad en ventas. Al final del día representa lo mismo pero con un nombre diferente, así que eso no te tiene por qué quitar el sueño, ¿vale? Entonces, lo que sigue son los gastos de venta, los gastos administrativos y los gastos financieros. Todo esto para poder llegar a la utilidad antes de impuestos. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder llegar a esta utilidad tenemos que restarle lo que son gastos de venta, es decir, publicidad, campañas de marketing, etcétera, etcétera. Gastos administrativos como sueldos y salarios, como teléfonos, etcétera, etcétera. Finalmente, los gastos financieros, que era lo que ya habíamos hablado hace ratito. Pueden ser gastos financieros que estemos ocupando para pagar un préstamo bancario. Y de este modo vamos a poder llegar a la utilidad antes de impuestos. Vamos a continuar con los impuestos. Hay dos cosas de las que no nos vamos a salvar en esta vida. Primera, la muerte, y la segunda, los impuestos. Y eso es desde los inicios de la humanidad, ¿sale? Entonces, para poder nosotros obtener la utilidad neta, que es la que a nosotros nos interesa, tenemos que restarle los impuestos a la utilidad. Ya sea que sea el Servicio de Administración Tributaria en México, ya sea que sea la agencia tributaria en España o incluso puede ser la agencia de impuestos en Estados Unidos. Al final del día es un impuesto que se le está restando a la utilidad y que nosotros tenemos que pagarle al gobierno sí o sí. Entiendo que para poder entender lo que es el estado de resultados, estás esperando a ver un caso práctico. Pues vamos a ello. Aquí tenemos un estado de resultados muy básico, con conceptos muy genéricos, pero que es importante que tú los entiendas para que tú en un futuro puedas entender lo que son estados de resultados más complejos. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos puntos desde cero. Pues bien, ya tenemos aquí el estado de resultados sin ningún dato. Vamos a comenzar a llenarlo para que veas que es bastante sencillo entenderlo, leerlo e incluso hacerlo, ¿sale? Vamos a suponer que tenemos unas ventas por 100,000 pesos. Antes de iniciar la explicación, quiero explicarles unos conceptos muy importantes de todos los estados financieros, y eso es el nombre.
¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentan un estado financiero, si no sabemos cómo se llama la empresa, pues no sabemos ni qué estamos revisando, ni a quién estamos revisando. Lo segundo importante es que pongamos la fecha a la que está ese estado financiero. En este caso yo le estoy colocando el estado de resultados al 31 de diciembre de este año, que es 2018. Si ustedes revisan un estado financiero y no cuenta con estos lineamientos, será muy difícil que podamos sacar conclusión o una decisión a partir de este informe. Empecemos entonces con la explicación de cada uno de los rubros. Primero, lo que son las ventas. Las ventas, como ya lo expliqué, son ahora sí que todo lo que nosotros vendimos a un cliente. Vamos a suponer que vendimos 100,000 pesos de cobijas, asumiendo que la empresa se llama Cobijas El Tigres de Bengala. Vamos a suponer que tenemos rebajas por 5,000 pesos y de este modo vamos a tener unas ventas netas de 95,000 pesos. Si se fijan del lado derecho, yo tengo lo que es el porcentaje. En muchos de los estados financieros se recomienda colocar el porcentaje, porque eso nos va a permitir a nosotros saber cuál es la proporción que tiene cada uno de los rubros o de los conceptos respecto al total de las ventas. ¿Sale? Siguiendo con el concepto del estado de resultados, lo siguiente que vamos a considerar es mano de obra, es decir, el dinero que nosotros le pagamos a nuestros trabajadores por hacer esas cobijas. En este caso yo voy a colocar que son 50,000 pesos. Y el dinero que utilizamos para fabricar esas cobijas, ¿cómo qué? ¿Cómo puede ser a lo mejor el hilo? ¿Cómo puede ser a lo mejor tela? Pueden ser muchas cosas que nos sirvieron a nosotros para fabricar esas cobijas. Aquí yo voy a colocar que son 20,000 pesos y de este modo ustedes van a ver que tenemos ahora un costo de ventas de 70,000 pesos. Este costo de ventas de 70,000 pesos nos representa el 70% de nuestras ventas. Un dato curioso es de que normalmente el costo de ventas generalmente siempre tiene o tiende a ser por encima del 50%, porque normalmente es lo que más consume a una organización su costo o sus gastos para poder venderle algo a las empresas o a nuestros clientes. Con esto, si nosotros a los 95,000 pesos le restamos, si a los 95,000 pesos le restamos los 70,000 pesos, vamos a tener 25,000 pesos de utilidad bruta, lo que representa el 25% del total de nuestras ventas. Sigamos con los gastos administrativos. Los gastos administrativos pueden ser, como ya lo dije hace ratito, los sueldos y salarios a lo mejor de las personas que administran el negocio, no necesariamente a las personas que hacen las cobijas. Es importante que se entienda esto, ya que contablemente e incluso fiscalmente tiene diferentes aspectos y diferentes tratamientos. Vamos a colocar aquí que tenemos gastos administrativos por 15,000 pesos. Finalmente tenemos lo que son los gastos de venta. Los gastos de venta pueden ser, como ya lo mencioné hace ratito, gastos de publicidad, gastos de marketing, gastos que nosotros utilizamos para poder vender eso que le vendimos a nuestro cliente. En este caso yo le voy a poner 2,000 pesos para no vernos tan altos. Y con esto tenemos el total de nuestros gastos. Ahora, como lo mencionaba en la presentación anterior, para poder saber cuál es nuestra utilidad antes de impuestos, tenemos que a nuestra utilidad bruta restarle el total de nuestros gastos y de este modo vamos a tener 8,000 pesos que representan el 8% del total de nuestras ventas. Ahora, la parte que a muchos les incomoda y muchos empresarios, por cierto, es la parte del impuesto a la utilidad. Es a la utilidad, como lo mencioné, existen muchas clases de impuestos. Pero la que se debe de considerar en el estado de resultados es el impuesto a la utilidad. Aquí en México un porcentaje más o menos 40 es el 30%. Así que yo voy a colocarle el 30% de 8,000 pesos para que nos dé 2,400 y que nos va a representar el 2.4% del total de nuestras ventas. De este modo, señores, ahora tenemos que a nuestra utilidad antes de impuesto le vamos a restar nuestros impuestos a la utilidad y nos va a dar una utilidad neta o resultado del ejercicio por 5,600 pesos. Como verán, es muy sencillo de entenderlo. Suscríbanse de verdad. Con que ustedes se suscriban van a poder seguir recibiendo más videos de este tipo y les aseguro que en un par de meses nadie les va a tener que explicar
más estados financieros, porque ustedes ya lo van a saber y nadie les va a ver la cara. Les aseguro que esto les va a funcionar. Por favor, déjenos en sus comentarios qué es lo que quieren que expliquemos y de verdad que lo vamos a hacer. La finalidad de esto es de que tú puedas tener una conciencia de las finanzas para que en un futuro lo puedas utilizar en lo que sea que estés haciendo, ya sea que emprendas un negocio, ya sea que seas contador, ya sea que seas un profesionista que quiera administrarse, etcétera, etcétera. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye. Hola chicos, vamos a realizar en este tutorial la exposición de los datos que hemos obtenido durante todo el ejercicio económico. Vamos a comenzar por el estado de situación patrimonial. ¿En qué consiste este estado? En exponer la composición de mi patrimonio, es decir, cómo está formado el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Este estado debe responder a la fórmula o a la ecuación patrimonial que es activo menos pasivo igual a patrimonio neto, es decir, lo que tengo menos lo que debo es mi capital. Y eso lo vamos a exponer en este estado que vamos a confeccionar ahora, que debe ser transcripto en el libro Inventario y Balance. Recuerden que habíamos dicho que había dos libros obligatorios, el libro diario y el segundo es el libro Inventario y Balance. En una hoja voy a transcribir el inventario realizado en un ejercicio y en la siguiente el estado de situación patrimonial. Al ejercicio siguiente voy a hacer lo mismo, el inventario y también el estado de situación patrimonial. Entonces, estos dos libros que son los obligatorios, este se utiliza al finalizar el ejercicio cuando yo hago este estado. ¿Cómo lo vamos a confeccionar? Como dice estado de situación patrimonial, va a ser nada más que con las cuentas patrimoniales. Y vamos a comenzar con las cuentas del activo. Ahora, la ley dice que las cuentas de activo deben ser ubicadas por orden de liquidez, entendiendo por liquidez al dinero en efectivo, es decir, aquello con lo que yo dispongo para hacer frente a mis pagos. Además, las cuentas patrimoniales se agrupan en rubros, de acuerdo a las características que tengan las cuentas, para poder visualizar mejor estos rubros. Entonces, uno de ellos es caja y banco. Caja y bancos. Este rubro me va a sintetizar a mí todo lo que es dinero. ¿Qué es lo más líquido que yo tengo? Que dijimos que liquidez era el poder cancelatorio que tiene un bien, es caja. Yo acá en la pizarra he dejado los últimos dos asientos que realizamos en el libro diario para tener el apoyo visual y poder, porque ustedes para confeccionar esto tienen que tener o los mayores a mano o la hoja, la planilla de trabajo del prebalance ajustado. Como yo en la pizarra no tengo nada de eso, dejé los últimos 3 asientos que realizamos en el tutorial anterior. Entonces tenemos en la caja 3.250 pesos. Otro bien que me representa el dinero es lo que tengo depositado en el banco. Banco Nación, cuenta corriente. Y acá tengo 5.710. También tenemos valores a depositar, que son los cheques de tercero, que yo tengo en mi poder y que aún no los he efectivizado, es decir, no he ido ni al banco a cobrarlo por ventanilla, tampoco lo he dado en forma de pago a un proveedor, y otra forma de hacerlo efectivo sería depositarlo en la cuenta corriente del banco. Como eso todavía no lo he hecho, lo tengo en mi poder, entonces estos tres cuentas que representan el dinero, las voy a sumar y las voy a pasar a la segunda columna. Esto es 10.960.
Entonces, ¿para qué me sirve esto? Fíjense que hago una sola línea que es de subtotal para pasar ese valor a la segunda columna. Si yo miro la primera, veo el saldo de cada cuenta. Si observo la segunda columna, puedo visualizar el total del rubro que representa dinero. Por orden de liquidez vamos a poner las mercaderías, porque si yo tuviera que hacer frente a un pago y no me alcanzara el dinero, lo haría con los bienes que tengo destinados a la venta. Este rubro se va a llamar bienes de cambio. Justamente por eso, porque yo compro para revender, estoy intercambiando estos bienes. Acá la cuenta es mercaderías. Nuestra empresa vende el producto A, recuerdan que es un producto terminado, porque si lo produjéramos, fuéramos una fábrica, por ejemplo, no sé, una panadería, además del producto terminado listo para vender, que serían nuestras mercaderías, en este rubro irían otras cuentas, como la materia prima. En nuestro caso, que vendemos el producto terminado, solamente tenemos mercaderías con un saldo de 2.500. Como es el único bien que me representa los bienes de cambio, hago una línea de subtotal y la pasamos a la segunda columna. También dentro de las cuentas de activos vamos a poner los créditos, es decir, las cuentas a cobrar, todas las personas que deben a la empresa. Nosotros, ¿qué teníamos? Los deudores por venta, deudores por ventas, 250, y deudores morosos, también 250. Como son las únicas dos cuentas a cobrar que tengo, hago el subtotal y lo paso a la segunda columna. Luego vendrían, por orden de liquidez, en las cuentas que nosotros tenemos, los bienes de uso. Los bienes de uso son los que adquiere la empresa para usarlo. Entonces tenemos, en nuestro caso, solamente teníamos instalaciones por 11.000 pesos. Recuerden que habíamos dicho que la cuenta amortización acumulada es una cuenta reguladora del activo, de saldo acreedor. Por eso ahora la vamos a restar, porque no es real que nuestra instalación tenga un valor de 11.000, que es el precio al que yo la compré, si la he estado utilizando durante todo el ejercicio. Entonces tengo que registrar este desgaste, y el desgaste, que para mí es una pérdida, quedó refundida con las pérdidas del ejercicio. Pero esta que me acumula a mí el desgaste, se la tengo que restar al bien. Entonces, si a los 11.000 le resto los 1.100 de desgaste, tiene un valor real de 9.900. Por lo tanto, el valor del bien actualmente es este. Si yo decidiera venderlo, lo tengo que vender a un valor superior o a 9.900, nunca inferior a ese valor. O si las instalaciones se deterioraran porque, no sé, sufrieron algún desperfecto, no tienen garantía, etcétera, etcétera, y yo no pudiera recuperar ese valor, estos 9.900, si se deterioran en este momento, yo lo tengo que considerar una pérdida, porque tienen una vida útil de 10 años. Bien, y no tenemos más bienes de activo, por lo tanto, acá voy a hacer dos líneas de total, una sola es subtotal, y vamos a colocar total activo y ponemos sumo todos estos valores
y suman 23.860. Yo ya lo tengo sumado, no es que sume tan rápido. Luego pondríamos el pasivo. Entonces, fíjense, estoy exponiendo los bienes. En la primera columna, el saldo de cada cuenta. En la segunda, por rubro. En la tercera, ya iría el total de los bienes de mi propiedad, que son bienes y derechos a cobrar. Pasivos son las deudas. Deudas. El único rubro que tenemos. Y acá vamos a poner proveedores, que teníamos una deuda de 3.000 pesos. Es la única, por lo tanto hago una línea de subtotal y la paso a la segunda columna. Como es la única deuda que tengo, ponemos total pasivo, realizo 2 líneas de total en la segunda columna y pasamos este valor a la tercera. Y el otro bien del patrimonio es el patrimonio neto. ¿Qué voy a poner acá? El capital inicial con el que yo comencé a trabajar. ¿Sí? Que eran 17.000 pesos. Y a este capital le tengo que, recuerdan que dijimos que la cuerda pérdidas y ganancias pasaba a ser parte del patrimonio. Bueno, ese resultado lo vamos a colocar acá. Si hubieran sido pérdidas, se las restábamos. Pero como en este caso fueron ganancias, vamos a sumar el resultado del ejercicio, que yo lo tengo en la cuenta pérdidas y ganancias, o lo tenía porque esa cuenta quedó saldada en forma definitiva. El resultado del ejercicio eran 3.860. Entonces acá ponemos total patrimonio neto y sumo el resultado obtenido, que era una ganancia con los 17.000, y esto lo pasamos acá, a ver, que son 20.860. Total patrimonio neto lo paso acá en la segunda columna, 20.860. Bien, compruebo esto con la ecuación patrimonial. ¿Qué decía la ecuación patrimonial? Activo, que es lo que tengo, 23.860, menos pasivo, que son mis deudas, es igual al patrimonio neto, que el patrimonio neto surge de sumarle las ganancias al capital inicial, 20.860. Entonces yo puedo comprobar acá la ecuación. En este término, si al activo le resto el pasivo, me queda 20.860 igual que el patrimonio neto. Bien, este balance que acabamos de terminar, que es transcribir los datos que yo tengo en aquella planilla de trabajo de 12 columnas donde hice el balance general ajustado, voy a trabajar siempre con las 4 últimas columnas. Estos datos yo los podría obtener de las columnas donde dice cuentas patrimoniales. Entonces, en esas columnas tengo los datos para hacer este estado contable.